Future tense idiomatic. Going to. Para expresarnos en tiempo futuro en inglés, podemos hacerlo de distintas formas, dependiendo de la intención, probabilidad o seguridad de que se realiza alguna acción. Estos tres conceptos pueden resultarnos algo confusos. Para ello, nos ocuparemos de cada uno por separado. El futuro idiomático o idiomatic future da a entender intención o que una acción se va a realizar en el futuro inmediato, y para ello se usa siempre la acción to be going to, va a. El uso de going to para referirse a eventos futuros sugiere un vínculo muy sólido con el presente. El momento preciso no es relevante, es posterior a la hora, pero la actitud implica que dicho evento depende de algo que sabemos sobre la situación actual. Going to se emplea sobre todo para hablar de nuestros planes e intenciones o para realizar predicciones basadas en evidencias actuales. En el discurso cotidiano, going to suele acortarse como gonna, especialmente en inglés americano, aunque nunca se escribe así. Un primer ejemplo referido a planes futuros es I'm going to study English, es decir, es algo que particularmente sucederá pronto. Un segundo ejemplo es James says he's going to work, es una intención que presenta el sujeto. Y un tercer ejemplo, it's going to rain tomorrow, que significa va a llover mañana. Es una predicción basada en hechos o eventos del presente. Cuando empleamos going to en una oración para referirnos al futuro, la construcción se compone de tres elementos. El verbo to be conjugado conforme al sujeto, más going, más el infinitivo del verbo principal. Aquí tenemos tres ejemplos. I'm going to work o I'm going to. En este caso, el sujeto es I, la conjugación del verbo to be correspondiente es am, más going, más el infinitivo del verbo to work. Tenemos otro ejemplo que es you are going to eat, donde el sujeto es you, la conjugación del verbo to be correspondiente es are, el going y el infinitivo del verbo to eat, que significa comer. Y tenemos un tercer ejemplo que es he is going to study. En este caso el sujeto es he, la conjugación del verbo to be es is, agregamos going, más el infinitivo del verbo to study, que es estudiar. Del lado derecho tenemos la forma corta con contracción que correspondería, que sería I'm going to work, o you're going to eat, o he's going to study. En esta diapositiva mostramos la conjugación del verbo to study, que significa estudiar. En la parte izquierda tenemos las oraciones completas, mientras que del lado derecho tenemos la oración con contracción. Veamos a continuación la conjugación completa para cada uno de los pronombres personales. I am going to study. I'm going to study. You are going to study. You're going to study. He is going to study. He's going to study. She is going to study. She's going to study. It is going to study. It's going to study. We are going to study. We are going to study. You are going to study. You're going to study. They are going to study. They are going to study. Aquí tenemos un ejemplo del uso de gonna. Estamos usándolo con el verbo to study, que es estudiar. I'm gonna study English. You're gonna study English. He's gonna study English. She's gonna study English. It's gonna study English. We're gonna study English. You're gonna study English.
They're gonna study English. Y bien, para la forma negativa del going to, lo único que tenemos que agregar es el not después de la conjugación del verbo to be, de tal manera que nos queda el sujeto, la conjugación correspondiente del verbo to be, más not, más going, más el verbo en infinitivo. Aquí tenemos tres ejemplos. I'm not going to work, que en contracción quedaría I'm not going to work. El segundo es you are not going to eat, que en forma corta o con contracción quedaría you aren't going to eat. Y el tercero, he is not going to study, que quedaría he's not going to study. Para las oraciones en negativo tenemos los siguientes ejemplos. Esto es la conjugación del verbo study. I'm not going to study. Y con contracciones I'm not going to study. You are not going to study. You aren't going to study. He is not going to study. He isn't going to study. She is not going to study. She isn't going to study. It is not going to study. It isn't going to study. We are not going to study. We aren't going to study. You are not going to study. You aren't going to study. They are not going to study. They aren't going to study. Recordemos que también hay otra forma de acortar esta oración. En este caso no es sobre el verbo to be, sino es directamente en el pronombre personal. De tal manera que yo al conjugar el verbo, yo hago la contracción ahí. Por ejemplo, en you are not going to study, esa contracción sería you're not going to study. ¿De acuerdo? O bien en la tercera persona, she's not going to study, sería she's not going to study. O bien, veramos en plural, we are not going to study, nosotros no vamos a estudiar, sería we're not going to study. Recordemos que para formular cualquier oración requerimos del auxiliar al inicio de la oración. Pues bien, nuestro auxiliar en este tiempo es el verbo to be. Entonces irá al inicio con la conjugación correspondiente. En este caso es am, is or are, más el sujeto, más el going to, más el verbo en infinitivo. Y lógicamente el signo de interrogación al final. Aquí tenemos tres ejemplos. I am going to work. Y una respuesta corta, lógicamente, es yes, you are. Recordemos que para una respuesta corta se debe de contestar con el auxiliar usado en la oración. Muy bien, otro ejercicio es are you going to eat? No, you aren't. O bien, un tercer ejemplo, is he going to study? Yes, he is. Aquí tenemos los ejemplos del futuro idiomático, conjugando a todas las personas para el verbo to study. Recordemos que va al inicio el auxiliar o el verbo con el cual nosotros estamos conjugando dicho tiempo. En este caso va primero el verbo to be y posteriormente el sujeto y el resto de la oración. Como ejemplo tenemos la siguiente conjugación. Am I going to study? Are you going to study? Is he going to study? Is she going to study? Is it going to study? Are we going to study? Are you going to study? Are they going to study? Recordemos que aquí también se puede aplicar el gonna, es decir, yo puedo decir am I gonna study? O bien, is she gonna study? O en plural, are we gonna study? A continuación tenemos unos ejercicios referentes a todo el tema. Recuerden hacerlos en casa. Es importante que ustedes practiquen para tener bien firme el tema. Y por último, aquí les muestro un párrafo. Ya hemos hecho la traducción de todas las oraciones que comprenden dicho párrafo. Sin embargo, me gustaría que escucharan la pronunciación. ¿Ok?
My vacations. I'm going on vacations next month. I am going to the beach with my family. I love the sea. I'm going to swim. At night, we're going to have dinner in a restaurant. Gracias por su atención y espero no olviden realizar las actividades en plataforma.